Nos habíamos quedado en este ejercicio, ¿ya? Les pregunto, ¿ya? Yo lo había terminado de resolver, marqué solo 2, pero te dije que si bien salía solo 2, esto, por lo menos, la última proposición, estaba mal resuelta. Quiero que me digas por qué está mal resuelta la última proposición. Porque imagínate que acá, en vez de 0,25, te hubieran dicho 0,5. Si te hubieran dicho 0,5 y coincidía con esto, pregunta, ¿marcabas verdadero y falso? O verdadero, porque hay clave también 2 y 3. Oye, habla. Si no te lo dejo, ¿eh? Un tema tuyo. ¿Nadie? Ya. Te digo por qué está mal resuelto. ¿Ya? Está mal resuelto porque en algún lugar de esta proposición te habla de condiciones normales. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque Uni tiene ese tipo de preguntas. Excelente, Roy. Excelente, excelente. En ningún lugar de esta proposición te habla de condiciones normales. Y esta condición únicamente se cumple cuando tú tienes condiciones normales. Entonces, el alumno puede ser que se haya mecanizado, que haya leído bien, mala pregunta, o esté apurado, y resuelve esta proposición igual que la primera. Tú no puedes afirmar esto. O sea, en One, yo ni siquiera necesito resolver nada. Yo solamente leyendo la proposición, digo, 5,6 litros de hidrógeno, ¿existen 0,25 átomos de hidrógeno? No, porque si no me están dando las condiciones de presión y temperatura, yo no podría calcular el número de moles, por lo tanto, de por sí, esta proposición está mal, ¿ya? Así que ten bastante cuidado con eso, porque preguntas de ese tipo son clásicas del examen de admisión, ¿ya? Entonces, igual iba a salir falso, pero te lo menciono porque si te hubiera salido 0,5, ahí hubiéramos entrado en, ¿ya? Entonces, pregunta número 6. Pregunta número 7, chicos. A ver, ¿qué te dice la pregunta número 7? La pregunta número 7 nos dice lo siguiente. Dice, con respecto a la estructura del CH cloro 3, ¿ya? En este caso el cloruro, el clorometano, ¿ya? Me dice, posee geometría piramidal, es una molécula polar, el carbono posee hibridación sp3, es correcto afirmar, ya. Bueno, analicemos, ¿ya? Analicemos. Si tú tienes a esta molécula, tu átomo central obviamente va a ser ¿quién? Va a ser el carbono. ¿Ya? Entonces vas a colocar al carbono por acá y luego, directo, nada más chicos, a estas alturas esto ustedes ya se lo saben de memoria, vas a colocar enlaces, 4 enlaces del carbono y acuérdate que el carbono es tetravalente, por lo tanto debería más o menos dibujarlo de esta forma. Voy a dibujarlo así, ¿ya? Tú lo vas a dibujar mejor. Entonces, ¿qué podrías hacer? Directo, ¿no? Por acá colocar un hidrógeno, por acá un hidrógeno, por acá un hidrógeno y tal vez por acá un cloro. Profe, el cloro lo pude haber colocado acá, no importa, no te preocupes, papalito. Dibuja el cloro donde tú quieras, ya sea acá, 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 donde tú quieras. El tema es que el carbono debe estar unido a 4 hidrógenos y a un cloro, ¿ya? Entonces, para este caso, ¿qué tipo de geometría está formando? Te recontracreo. ¿Qué tipo de geometría forma el carbono acá? Habla.
¿Nada? ¿Qué tipo de geometría forma ahí el carbono? Ajá, nada, ya, bueno, allá. El carbono acá, como está formando 4 enlaces, estos enlaces están direccionados en un tetraedro. Por lo tanto, la geometría que se genera acá es una geometría tetraédrica. Hacia la mala, tetraédrica. ¿Pero es un tetraedro regular? No, no es un tetraedro regular. ¿Por qué razón? Porque los 4 átomos no son iguales. Entonces, como los 4 átomos no son iguales, basta que uno sea diferente. Esto de acá corresponde a una molécula polar, ¿ya? Y si quieres analizar la polaridad, tú podrías afirmar lo siguiente. Tienes un vector dirigido hacia el carbono, tienes otro vector dirigido acá también hacia el carbono, tienes por acá otro vector dirigido hacia el carbono, y tienes un último vector dirigido hacia el cloro, ¿ya? Estos vectores tú recuerdas que los representas como una flechita que va hacia el elemento más electronegativo. Por lo tanto, la flechita va dirigida hacia el carbono en estos enlaces, y en este caso el vector va dirigido hacia el cloro. Entonces vas a tener una resultante que va hacia arriba. El vector momento dipolar resultante es diferente de cero. Y como ese vector es diferente de cero, por lo tanto, la molécula es una molécula polar. Entonces, primero te dicen, la geometría, ¿es una geometría piramidal? ¿Tú qué dices? No, no es una geometría piramidal. La geometría es tetraédrica porque hay 4 enlaces o 4 pares electrónicos alrededor del átomo central, ¿ya? Luego te están diciendo, ¿es una molécula polar? Sí, sí es una molécula polar porque los 4 átomos no son iguales. Por lo tanto, esto es correcto. Hay un vector momento dipolar que va dirigido hacia el átomo de cloro. Y por último, el carbono posee hibridación sp3. Como hay 4 pares electrónicos, la hibridación que tiene este carbono es hibridación del tipo sp3. Por lo tanto, esta última proposición es verdadera. Lo correcto sería 2 y 3. Alternativa de respuesta, la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Alternativa, entonces, clave, la letra C. ¿Listo, chicos? ¿Comprendido? Si no, vas a tener que repasar esta parte, ojo, ¿ah? Ya. Muy bien, perfecto. Continuemos. Pregunta número 8. ¿Qué proposición es correcta respecto a la variación de las propiedades periódicas en la tabla periódica moderna? Ya, taca, taca, tiqui, tiqui, ya. Entonces, mira, yo te había comentado, si tú tienes este tipo de preguntas en examen de admisión, tú lo que tienes que hacer es dibujar una silueta de la tabla periódica. Si no sabes la silueta de la tabla periódica, por último, dibujas un cuadrado, un rectángulo, lo que mejor creas tú. ¿Ya? Yo voy a dibujar esto. Para mí esto me representa la tabla periódica. Y lo que yo voy a hacer ahora es dibujar flechas en sentido antihorario. A ver, vamos a ver si esta flechita me ayuda más. A ver. Acá tengo una. Por acá voy a colocar otra flecha. Ahí está. Por acá voy a colocar otra flecha más. Así. Ahí. Y por acá otra flecha más. Hacia abajo. ¿Ya? Flechas en sentido antihorario. Suponiendo que esta es mi tabla periódica. Ojo, esta es mi tabla periódica. ¿Ya? Entonces, si esta es mi tabla periódica y yo lo dibujo de esa manera, de este lado están las vocales y de este lado están las consonantes. Entonces, ¿a qué me refiero con vocales y consonantes? Vocales, vocales, electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. Electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. Y de este lado las consonantes, significa radio metálico o radio iónico, radio, ¿ya? Radio atómico, ¿ya? Radio atómico y carácter metálico. Por acá también radio atómico y carácter metálico. ¿Ya? Entonces, siendo así, muchachos,
Tú solamente lo que tienes que hacer ahora es empezar a verificar, ¿ya?, cuáles son las variaciones. Por ejemplo, te dice, el radio atómico aumenta de izquierda a derecha en los elementos representativos. El radio atómico, ¿cómo aumenta? De derecha a izquierda. Aquí dice de izquierda a derecha, por lo tanto la primera proposición no es correcta, ¿ya? La siguiente, la afinidad electrónica aumenta de arriba hacia abajo en los alcalinos. La afinidad electrónica en cualquier lugar aumenta desde abajo hacia arriba. Acá dice que aumenta de arriba hacia abajo, ¿no? Esto es incorrecto. La energía de ionización disminuye de derecha a izquierda en el cuarto periodo. Ya. En cualquiera de los periodos, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Por lo tanto, disminuye de derecha a izquierda. Entonces, disminuye de derecha a izquierda. Así, disminuye de derecha a izquierda. Eso es correcto. Por último, el volumen atómico. ¿El volumen atómico con quién está relacionado? Con el radio atómico, ¿no? El volumen atómico disminuye de arriba hacia abajo en los metales alcalinos. El volumen atómico aumenta de arriba hacia abajo. Por lo tanto, disminuye de abajo hacia arriba. No coincide con lo que te dicen acá. Falso. La energía de ionización disminuye de abajo hacia arriba. La energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Por lo tanto, disminuye de arriba hacia abajo. Por lo tanto, esto tampoco es correcto. Lo único correcto es la alternativa C. Profe, pero no se ve fashion dibujar ahí un cuadrado. Bueno, si te da tiempo en el examen de admisión, tú dibujas una tabla periódica, como quieras, hasta le pones colores si quieres, si te da el tiempo, ¿ya? Pero basta nada más con que tú te des cuenta de eso y suficiente, ¿ya? Chicos, los alcalinos, ¿a dónde los ubicas en la tabla periódica? ¿En qué lado? ¿A la izquierda o a la derecha? Los alcalinos, ¿dónde los ubicas? A la izquierda, perfecto. Los halógenos, van aquí hacia la derecha, ¿ya? Entonces, alcalinos hacia la izquierda, halógenos hacia la derecha. Incluso los gases nobles se encuentran de este lado. Entonces, eso te va a servir como referencia, ¿ya? Te va a servir como referencia para poder verificar algunas otras propiedades. Entonces, hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Continuemos. Ajá, muy bien. Dadas las siguientes potenciales de reducción estándar, ¿ya? Te pregunta, señale las proposiciones verdaderas. Primero te dicen, la primera proposición es una reacción redox espontánea, la segunda es una redox espontánea y la tercera es una redox espontánea. Bueno, tú recuerda lo que nosotros vimos como repaso cuando hicimos esta parte en nuestro ciclo, ¿no? Lo primero que tenías que hacer era ordenar de mayor a menor, ¿ya? Y recordar que todos tienen que ser potenciales de reducción. Entonces, si yo me doy cuenta, desde más 3 hasta 0, reducción. Desde más 2 hasta 0, reducción. Desde más 1 hasta 0, reducción. Todos son potenciales de reducción. Por lo tanto, por lo menos tengo todas las reacciones en esa forma. Es lo correcto. Entonces yo digo por acá, tengo la semi-reacción. ¿Ya? Tengo la semi-reacción. Y a esto le voy a adicionar su potencial estándar, pero sería su potencial estándar obviamente de reducción. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el mayor potencial? El de la plata. La plata con carga más 1 gana un electrón y se convierte en plata metálico. Ah, ¿ya? El siguiente es el de acá, el plomo de carga más 2 gana un par de electrones y se convierte en plomo metálico. Y el último es que el aluminio de carga más 3 gana 3 electrones y se convierte en aluminio. Y el potencial aquí vale más 0,80 voltios. El de aquí vale menos 0,126 voltios. Y el de aquí vale menos 1,66 voltios. ¿Para qué hacíamos esto?
Porque tú recuerda que cuanto mayor sea el potencial estándar de reducción, significa que esta sustancia es la que tiene la mayor facilidad para reducirse. Y lo contrario es que esta sustancia tiene la mayor facilidad para oxidarse. Entonces, leo las reacciones. ¿Qué me dice esta reacción? La plata se oxida y el aluminio se reduce. Te pregunto, ¿esto es posible? ¿Sí o no? De manera espontánea. ¿Es posible, sí o no, de manera espontánea? Habla, ¿sí o no? No es espontáneo. No es posible de manera espontánea. Profe, ¿pero por qué? Porque de manera espontánea la plata se va a reducir y el aluminio se va a oxidar. Y aquí no está pasando eso. Aquí la plata se oxida y el aluminio se reduce. Por lo tanto, este proceso no es un proceso que pueda ocurrir de manera espontánea. Entonces, esto no es correcto. Bajo el mismo criterio, ayúdame. La plata se reduce y el plomo se oxida. ¿Esto es posible de manera espontánea? ¿Sí o no? Habla, rapidito. ¿Sí o no? ¿Es posible? Sí es posible de manera espontánea. ¿Por qué? Porque la plata siempre se va a reducir y va a oxidar al plomo y al aluminio. Y en este caso, la plata al reducirse está oxidando al plomo. Por lo tanto, esto sí es posible de manera espontánea. Ya te doy la última oportunidad. ¿Ya? La plata se oxida y perdón, el aluminio se oxida y el plomo se reduce. Pregunta, ¿esto es posible de manera espontánea? ¿Sí o no? Última oportunidad. Excelente, Walter. Claro, porque el plomo se reduce frente al aluminio que se oxida. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? El plomo se reduce y el aluminio se oxida. Entonces, esto sí es correcto. Por lo tanto, me pide aquello que es verdadero, 2 y 3, alternativa de respuesta, clave, la letra C. Esa sería tu respuesta. Ojo chicos que estas preguntas son preguntas clásicas de examen de admisión. ¿Ah? Yo no me estoy inventando nada, no es que yo estoy poniendo problemas marcianos ni nada por el estilo, no son problemas que son tipo examen de admisión y así es como viene. Entonces, esto es la mínima base que tú debes conocer para poder tener un buen desempeño en admisión uni. Así que si no te está quedando claro, por favor, tienes que practicar mucho más. ¿Ya? Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Una pregunta de equilibrio químico siempre va a venir en admisión. Por lo menos una. Por lo menos una pregunta de equilibrio químico va a venir en admisión. ¿Ya? Así que hay que tenerlo en cuenta. Mira, te dicen acá, considera la reacción en equilibrio, que es esta. ¿Ya? Te habla de un incremento de la presión, la formación de productos se va favorecida por el enfriamiento del sistema, si se aumenta la temperatura se forma más SO3. ¿Ya? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos esta reacción en la cual el dióxido de azufre, el SO2, ¿ya? Con el oxígeno te va a dar en equilibrio el trióxido de azufre, el SO3. Obviamente, todos ellos en fase gaseosa, ¿ya? Pero acá hay un detalle. Te dan la entalpía de la reacción. Y esta entalpía de la reacción es un número positivo. Por lo tanto, ayúdame. Si es positivo, ¿frente a qué tipo de reacción estamos? ¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica, excelente. Por lo tanto, si es una reacción endotérmica, significa que aquí yo debo agregar los 198,2 kilojoules. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el calor que está acompañando a esta reacción, a los reactivos. ¿Ya? Entonces, analizando la reacción, me dice, un incremento de la presión desplaza el equilibrio en el sentido directo. ¿Cómo modifica la presión el equilibrio? Se dirige siempre a donde hay menor cantidad de moles gaseosas. Entonces analizamos, mira, acá hay
2 moles gaseosas y 1 mol gaseosa. En los reactivos hay 3 moles gaseosas. Y en los productos hay 2 moles gaseosas. Si yo incremento la presión, el equilibrio se va hacia donde hay menos moles gaseosas. Por lo tanto, para la alternativa número 1, ¿ya? Para la alternativa número 1, si yo incremento la presión, ¿ya? Incremento la presión, el equilibrio se va a desplazar ¿hacia dónde? El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Hacia donde haya menor cantidad de moles gaseosas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Lo voy a colocar aquí, porque en ese sentido hay menos moles de sustancias gaseosas. ¿Ya? Alternativa número 2, chicos. Nos dice, la formación de productos se ve favorecida por el enfriamiento del sistema. A ver, esta es una reacción endotérmica, ¿ya? Y para esta reacción endotérmica tú tienes que ver únicamente esto. Si yo incremento la temperatura, al incrementar la temperatura, el equilibrio se desplaza para acá. ¿Por qué razón? Porque el equilibrio debe desplazarse en el sentido en que se minimiza el efecto. Entonces, si yo estoy incrementando la temperatura y aumenta la cantidad de calor, entonces el equilibrio debe desplazarse hacia la derecha para consumir el calor. Entonces, si yo incremento la temperatura, el equilibrio se va hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si el equilibrio se va hacia la derecha, significa que favorece, ¿ya? Que favorece a la formación de productos. Entonces, lo primero era verdadero. ¿La formación de productos se ve favorecida por el enfriamiento del sistema? No, no se ve favorecida por el enfriamiento del sistema. Se ve favorecido por el calentamiento del sistema. Por lo tanto, esto no es correcto. Si se aumenta la temperatura, ¿se forma más SO3? Claro, por lo que hemos visto hace un ratito. Si tú incrementas la temperatura, ¿ya? El incremento de la temperatura lo que va a provocar es que el equilibrio se desplace hacia la derecha. Y si el equilibrio se desplaza hacia la derecha, obviamente favorece, ¿ya? Favorece a la producción de productos, o sea, va a favorecer al SO3 gaseoso. Entonces, en este caso, lo de acá es correcto. ¿Ya? Te piden, indique verdadero o falso según corresponda, verdadero, falso, verdadero, alternativa de respuesta, clave la letra B. ¿Ya? Preguntas de este tipo, preguntas de Letratelier, son clásicas también en admisión, ¿ya? Así que a tenerlas en cuenta, ¿ya? Preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Entonces, vayamos con la siguiente pregunta, ¿ya? En la siguiente pregunta nos dicen lo siguiente. A ver, veamos. Las configuraciones electrónicas de los átomos de rutenio y rodio, ¿ya? No cumplen con la regla de construcción, o sea, la regla de Aufbau, ¿ya? Se tienen los siguientes datos. Por ejemplo, el rutenio, ¿ya? Tiene 4 electrones desapareados y el rodio tiene 3 electrones desapareados, ¿ya? Mira, esta ha sido pregunta, si mal no recuerdo, de una práctica de CEPRE-UNI o una pregunta de un parcial de CEPRE-UNI, pero de que es de UNI, es de UNI, ¿ya? Si ambos átomos poseen un electrón en el orbital S, indique cuáles serían las configuraciones correctas. Bueno, vayamos a ver. Entonces, para el caso de 1, ¿ya? Sería, primero, el átomo de rutenio. Y si te das cuenta, el rutenio y el rodio están seguidos uno de otro, así que no habría mucho rollo porque están ahí al ladito nada más. Entonces, rutenio 44. Para poder trabajar a él necesito el gas noble más cercano. A ver, ayúdame. ¿Cuál sería el gas noble más cercano? Te recontracreo. ¿Cuál es el gas noble más cercano para hacer la configuración? Ah, excelente, Camila. Muy bien. El criptón. Entonces, tomo como referencia al criptón. Si no te lo sabes, acá está, mira, ahí está el criptón. ¿Ya? Entonces, sería el criptón 36. De ahí, ¿quién sigue en la configuración? Debería seguir
5s2, 36 más 2, 38, y de ahí debería seguir 4d, 38. Para que llegue a 44 debe ser un 6, me parece. 36 más 2, 38, 38 más 6, 44, ¿no? Ahora, pero lo que te dicen es que E tiene un electrón en un orbital S. Entonces significa que ese electrón que está en el orbital S va a pasar al orbital D. Por lo tanto, acá debería tener un electrón y acá debería tener 7 electrones. El que tiene número atómico 44. Por lo tanto, chicos, nada más sencillo que como si él es 44 y el otro es 45, significa que el rodio 45, ¿qué configuración electrónica debe tener? Imposible equivocarse, ¿no? Sería 5s, 4d. Y como debe cumplir con la misma condición de tener un electrón acá, acá deberían ser 8. 36 más 1, 37, y 37 más 8, 45. Se acabó. ¿Ya? Por lo tanto, ¿esto con qué coincide? ¿Con qué alternativa de respuesta? S1 de 7, S1 de 8. La alternativa C, ¿cierto? Por lo tanto, clave de respuesta, la letra C. Esa sería tu respuesta. ¿Te das cuenta que sencillito? Uno te pone preguntas de este tipo, ¿ya? Y con esas preguntas resuelves una y prácticamente la otra ya está resuelta, ¿ya? Pregunta número 12. Ajá. Pregunta de teoría. Nos dice, el cloruro de sodio es un sólido iónico, el dióxido de carbono es molecular y el dióxido de silicio es un sólido de red covalente. Los sólidos amorfos son isotrópicos y poseen puntos de fusión definidos. Los líquidos con elevada presión de vapor poseen un elevado punto de ebullición. ¿Ya? Y la viscosidad y la tensión superficial son propiedades intensivas de los líquidos, que varían en relación inversa respecto a la temperatura. Listo, ayúdame. Pregunta número o alternativa 1, ¿verdadero o falso? Vamos, mándate. La 1, la 1. ¿Verdadero o falso? Oye, habla, ¿la 1 es verdadero o falso? Estás alterando, ¿eh? La 1 es verdadero. Muy bien, Walter, excelente. ¿Por qué la 1 es verdadero? Porque en la primera proposición tú tienes al cloruro de sodio, al NaCl, que es un sólido tipo iónico porque el enlace que vas a tener entre ellos es un enlace iónico, ¿ya? Si tú hablas, por ejemplo, del dióxido de carbono sólido, esto, ¿qué cosa viene a ser? El hielo seco. ¿Y cuál es la propiedad más representativa del hielo seco, chicos? ¿Cuál es la propiedad más representativa del hielo seco? La primera que se te viene en mente. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la propiedad más representativa del hielo seco? Chicos, oigan, hay que leer teoría. La sublimación, ¿no? El hielo seco sublima. Y característico de un sólido molecular que sublima, ¿qué cosa? Esto de acá es un sólido molecular. ¿Ya? Un sólido molecular. Entonces, esta segunda proposición es correcta. Y en el caso del silicio O2, ¿ya? Silicio O2 sólido, tú ten en cuenta que este señor, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la sílice, ¿cierto? Y si esto viene a ser la sílice, es un sólido de red covalente, ¿no? Estos son puntos que debes recordar sí o sí. La sílice, ¿ya? El dióxido de silicio que forma el cuarzo, o el diamante, son sólidos de red covalente, son en extremo duro. Y si quieres recordarlo de alguna manera sencilla, la sílice, ¿ya? La puedes relacionar con un día de playa que hayas tenido algún día en tu vida, ¿ya? O sea, algún día en tu vida has tenido un día de playa y te ha revolcado la ola y has tragado agua y además has tragado arena, ¿ya? No me vas a dejar mentir, y si no, la próxima que te revuelque la ola y tragues arena, cuando muevas los dientes, te va a empezar a doler muchísimo porque los granitos de arena empiezan a raspar tus dientes. Y yo sé que ya estás sintiendo la sensación esa.
¿Y eso debido a qué? Debido a la sílice. ¿Ya? La arena está formada en su gran proporción por sílice. Y esa sílice es un sólido de red covalente. Si tú a la sílice la calientas a temperatura de fusión y luego la enfrías rápidamente, se forma el vidrio, que es un sólido amorfo. Pero si tú lo dejas enfriar lentamente, se forma el cuarzo a partir de la sílice. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero es correcto. Lo segundo, los sólidos amorfos son isotrópicos y poseen punto de fusión definido. Lúcete, por favor. El plástico, los fideos, el hule, son sólidos amorfos. El vidrio es un sólido amorfo. Son isotrópicos y tienen punto de fusión definido. ¿Verdadero o falso? Vamos. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Walter. Falso, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tú dejas plástico cerca a la hornilla caliente, el plástico empieza a derretirse. Si tú el fideo lo pones en agua, empieza a volverse más blando. El vidrio también es un sólido amorfo. Los sólidos amorfos se ablandan conforme tú los calientas. No tienen un ordenamiento regular de largo alcance. Entonces, por esa segunda parte, tú vas a decir que eso es falso si no te acuerdas lo primero. Es más, los sólidos amorfos, voy a ponerle por acá, sólidos amorfos son isotrópicos, por si no lo recuerdas. ¿Ya? Los que son anisotrópicos son los sólidos cristalinos. ¿De acuerdo? Siguiente. Los líquidos con elevada presión de vapor poseen un elevado punto de ebullición. Lo más importante, y yo siempre le digo a mis alumnos, ¿ya? La manera más fácil de poder llegar a una conclusión es que tú tengas bien claro algo que conoces mucho. Por ejemplo, elevada presión de vapor. ¿Quién tiene una elevada presión de vapor? Por ejemplo, la gasolina. Siente rápidamente el olor. O la acetona. Siente rápidamente el olor. O el alcohol. Siente rápidamente el olor. Pregunta. ¿Ellos tienen altos puntos de ebullición o bajos puntos de ebullición? ¿Altos o bajos puntos de ebullición? O sea, ¿hierven a alta o a baja temperatura? Más fácil ya. Hierven a baja temperatura. El alcohol, la acetona, la gasolina hierven a baja temperatura. ¿Por qué? Porque son sustancias muy volátiles, tienen una elevada presión de vapor. Por lo tanto, aquellas sustancias que tengan una presión de vapor elevada, ¿ya? Tienen punto de ebullición no alto, sino bajo. Mayor presión de vapor, menor temperatura de ebullición. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. Y por último, ¿ya? La viscosidad y la tensión superficial son propiedades intensivas de los líquidos que varían en relación inversa con la temperatura. O sea, a mayor temperatura, menor es esa propiedad. Pregúntate, ¿a mayor temperatura un líquido se hace más viscoso o menos viscoso? ¿Más o menos viscoso? Menos viscoso, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tienes el aceite que está frío, se mueve lentamente, pero si tú lo calientas, se mueve más rápidamente. La mantequilla es muy viscosa, semisólida, pero si tú la calientas, se vuelve más fluida, ¿no? Entonces la viscosidad disminuye conforme se incrementa la temperatura. Y en el caso de la tensión superficial también. Y una de las formas más prácticas de poder saber que la tensión superficial disminuye con el incremento de la temperatura es que el agua hierve, ¿no? Cuando el agua hierve, las burbujas o el vapor ya no se forma únicamente en la superficie. Cuando el agua hierve, las burbujas se forman en toda la masa líquida. ¿Y por qué se forman en toda la masa líquida? Porque esas burbujas ya tienen la capacidad de poder salir y vencer la tensión superficial que tiene el agua. Por esa razón tú vas a ver burbujitas en toda la masa líquida. Y es más, a mayor temperatura, mayor movimiento molecular y obviamente menor tensión superficial. ¿Verdadero? Por donde quieras ver esa proposición es correcto. Entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero. Alternativa de respuesta, la letra E.
Por lo tanto, aquí vamos a ponerle como respuesta la letra E. Esa es tu alternativa. ¿Ya? Entonces, clave la letra E. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Nada? Ya. Esta rapidito creo que nos da un tiempo como para poder resolver. ¿Ya? La sustancia que se oxida pierde electrones. La sustancia que se reduce aumenta algebraicamente su número de oxidación. La siguiente ecuación representa una dismutación y la sustancia que se reduce es, en un proceso redox, un agente reductor. Directo, chicos, ¿ya? Rapidito. Mira, si yo te digo que el zinc reacciona con el azufre para generarte zinc más 2 y azufre con carga menos 2, ¿qué es lo que puedo afirmar? El zinc de 0 a más 2, ¿qué le ha ocurrido a este señor? Vas a decir, este señor se oxida. Y el azufre de 0 a menos 2, vas a decir que este señor se reduce. ¿Ya? Si él se oxida, va a dar origen ¿a qué? Va a dar origen a la forma oxidada, ¿no? Esta es su forma oxidada. Y si él se reduce, va a dar origen a la forma reducida, obviamente. ¿Ya? A la forma reducida. Si él se oxida, provoca la reducción de E. Por lo tanto, a él se le va a llamar, ya te dije hace un momento, el agente reductor. ¿Ya? Y al que se reduce y provoca la oxidación se le llama agente oxidante. ¿Ya? Entonces, responde. ¿La sustancia que se oxida pierde electrones? Sí. Mira, el zinc de 0 a más 2 ha perdido 2 electrones. Lo primero es correcto. La sustancia que se reduce aumenta algebraicamente su número de oxidación. La sustancia que se reduce, por ejemplo el azufre, de 0 a menos 2, disminuye algebraicamente su número de oxidación. Entonces esto, falso, no aumenta, disminuye. La siguiente ecuación representa a una reacción de dismutación. Ya dejémoslo eso por un ratito, ¿ya? Y vayamos acá. La sustancia que se reduce en un proceso redox actúa como agente reductor. La sustancia que se reduce actúa como agente oxidante, por lo tanto, falso. ¿Ya? Entonces vayamos a esta última proposición. Mira, el óxido nítrico me va a dar como resultado dióxido de nitrógeno más nitrógeno elemental. Rápido, muchachos. Aquí el nitrógeno, ¿con qué carga trabaja? Más 2. Aquí el nitrógeno, ¿con qué carga trabaja? Más 4. Y aquí el nitrógeno, 0. Entonces, ¿qué vas a decir? Mira, de 0 a más 4, ¿qué ha ocurrido? Y de más 2 a 0, uy, qué feo salió esto. De 2 a 0, ¿qué es lo que ha ocurrido? De 2 a 4 ha ocurrido una oxidación. Y de 2 a 0 ha ocurrido una reducción. Por lo tanto, cuando se da esto, a esto se conoce con el nombre de redox, de dismutación, ¿ya? O autoóxido reducción. Autoóxido reducción. ¿Ya? Dismutación, ¿ya? También se conoce con el nombre de desproporción o autoóxido reducción. Por lo tanto, esto sería verdadero. Sería verdadero o falso, alternativa la letra C. Esa es tu respuesta clave, la letra C. ¿Ya? Entonces, para el siguiente bloque ya vamos a partir de la pregunta 14 en adelante. Ya vayan, párense, tomen sus cafecitos y por favor vengan con ganas de hablar en el próximo bloque. ¿Ya? Ahí nos vemos al rato.